Bueno, hacemos una oración para empezar. Oh Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos, te pedimos que nuestra miseria sea el trono de tu misericordia y nuestra incapacidad la sede de tu omnipotencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Madre de la esperanza, ruega por nosotros. Bueno, pues el novísimo que nos toca en este tiempo de Adviento y de esperanza es el primero, por tanto, la muerte. La muerte, que no acabaremos con ella en esta sesión porque hay dos temas que luego os diré que la intentaremos tratar en la de enero. Supuesto tenemos tiempo, previsiblemente, pues no iremos con prisa en las cosas. Lo primero que vamos a hacer es escuchar un texto de San Cipriano, que escribe sobre la muerte, obispo y mártir, y dice así: nunca debemos olvidar que nosotros no hemos de cumplir nuestra propia voluntad, sino la de Dios, tal como el Señor nos mandó pedir en nuestra oración cotidiana. Qué contrasentido y qué desviación es no someterse inmediatamente al imperio de la voluntad del Señor, cuando Él nos llama para salir de este mundo. Nos resistimos y luchamos. Somos conducidos a la presencia del Señor como unos siervos rebeldes, con tristeza y aflicción, y partimos de este mundo forzados por una ley necesaria, no por la sumisión de nuestra voluntad. Y pretendemos que nos honre con el premio celestial aquel a cuya presencia llegamos por la fuerza. ¿Para qué rogamos y pedimos que venga el reino de los cielos si tanto nos deleita la cautividad terrena? ¿Por qué pedimos con tanta insistencia la pronta venida del día del reino si nuestro deseo de servir en este mundo al diablo supera al deseo de reinar con Cristo? Si el mundo odia al cristiano, ¿por qué amas al que te odia y no sigues más bien a Cristo que te ha redimido y te ama? Quien ama al mundo no posee el amor del Padre, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Procuremos más bien, hermanos muy queridos, con una mente íntegra, con una fe firme, con una virtud robusta, estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios cualquiera que ésta sea. Rechacemos el temor a la muerte con el pensamiento de la inmortalidad que la sigue. Demostremos que somos lo que creemos. Debemos pensar y meditar que hemos renunciado al mundo y que mientras vivimos en él somos como extranjeros y peregrinos. Deseemos con ardor aquel día en que se nos asignará nuestro propio domicilio, en que se nos restituirá al paraíso y al reino, después de habernos arrancado de las ataduras que en este mundo nos retienen. El que está lejos de su patria es natural que tenga prisa por volver a ella. Para nosotros, nuestra patria es el paraíso. Allí nos espera un gran número de seres queridos. Allí nos aguarda el numeroso grupo de nuestros padres, hermanos e hijos, seguros ya de su suerte, pero solícitos aún de la nuestra. Tanto para ellos como para nosotros significará una gran alegría el poder llegar a su presencia y abrazarlos. La felicidad plena y sin término la hallaremos en el reino celestial, donde no existirá ya el temor a la muerte, sino la vida sin fin. Allí está el coro celestial de los apóstoles, la multitud exultante de los profetas, la innumerable muchedumbre de los mártires, coronados por el glorioso certamen de su pasión. Allí las vírgenes triunfantes que con el vigor de su continencia dominaron la concupiscencia de su carne y de su cuerpo. Allí los que han obtenido el premio de su misericordia, los que practicaron el bien, socorriendo a los necesitados con sus bienes, los que obedeciendo el consejo del Señor trasladaron su patrimonio terreno a los tesoros celestiales. Deseemos ávidamente, hermanos muy amados, la compañía de todos ellos. Que Dios vea estos nuestros pensamientos, que Cristo contemple este deseo de nuestra mente y de nuestra fe, ya que tanto mayor será el premio de su amor, cuanto mayor sea nuestro deseo de Él. Es un tratado sobre la muerte que tiene San Cipriano. Y bueno, ya veis, nos pone en nuestro sitio. Queremos mucho al Señor, pero no queremos verlo. Hágase tu voluntad, pero cuanto más tarde mejor. Así estamos, por tanto, es lo que nos abre el primer paso para entrar en este novísimo primero, que es el de la muerte. Hay que tener claro que la muerte es una cosa que nos asusta mucho, sobre todo ¿por qué? Porque es incierta, y no nos damos cuenta de que el que sea incierta es un don de Dios. Fijaos lo que decía San Gregorio Magno, dice: nuestro Señor ha querido que nos sea desconocida la última hora, a fin de que siempre estemos sobre aviso, de modo que al no poderla prever, nos preparemos ininterrumpidamente para ella.
O sea, no sabemos cuándo morimos para que estemos siempre preparados a morir. Eso es una bendición, porque de la otra forma sería que es para pillarnos, no, todo lo contrario, para que estemos siempre preparados. Cuando sabes que va a venir alguien a tu casa y no sabes la hora precisa que llega, estás preparado para recibirlo. Y no sabes si es a una hora o a un día, pero tú te preparas. Pues lo mismo, o sea, es una bendición de Dios. Digo todo esto para que veáis que al hablar del novísimo de la muerte, el demonio trabaja mucho, ¿no? Y nos hace ver las cosas de otra manera. En la antropología cristiana el cuerpo no es una cárcel, ¿eh? El cuerpo no es un vestido que uno se quita y se pone, el cuerpo no es un lugar en que está encerrada el alma, eso no es así, lo cual no quita para saber que la muerte para cualquier hombre no es una cosa deseable. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque no entraba en el plan originario de Dios, porque la muerte entra por el pecado, como sabéis, y por eso el hombre se resiste a la muerte, como hemos visto que le pasa a Jesucristo en Gesemaní. Y porque la muerte, aunque después de la misma el alma sobreviva, la muerte afecta a toda la persona. O sea, cuidadito con pensar que a veces en unas malas espiritualidades se dice que la muerte afecta solamente al cuerpo. No, la muerte afecta a la persona, y la persona es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, a toda la persona afecta la muerte, aunque el alma sobrevive a la muerte y el espíritu en el estado de separación de cuerpo y alma no podemos asegurar qué pasa con él, porque lo recuperaremos cuando en la resurrección otra vez nuestro cuerpo y nuestra alma se unan y aparezca de nuevo el espíritu, pero eso lo veremos en su momento. Por tanto, no nos asustemos de tener repulsa ante la muerte, una repulsa que es una auténtica repugnancia, porque eso es propio de la condición humana. El hombre que Dios creó no tenía que haber muerto, por eso nos resistimos a la muerte. La muerte existe, como sabéis, en contra de la voluntad de Dios. La propia Escritura deja claro que Dios no ha querido la muerte, ni la quiere, ni Él la inventó. Eso es una cuestión que vino pues, por el mal uso de la libertad que hicieron nuestros primeros padres. Y luego hay otra cosa específica nuestra, del ser humano, ¿cuál? Que somos conscientes de que avanzamos hacia la muerte, o mejor dicho, que la muerte avanza en nosotros. Eso no lo tienen los animales, solamente el ser humano es consciente de esto. Cada día que vivimos nos falta un día menos para morir, salvo, siempre que hacemos estas afirmaciones, siempre, salvo que nos sorprenda o nos pille el fin del mundo, en cuyo caso, también hablaremos en su día, de eso seríamos transformados como revela el Señor por medio de San Pablo. Entonces, supuesto nosotros somos conscientes de que la muerte avanza hacia nosotros, ¿sabéis lo que tenemos que preocuparnos? De saber morir como hombres, es decir, como seres humanos, no como animales. El ser humano quiere vivir su propia muerte. Y alguien nos ha comido el coco metiéndonos un pánico tremendo a la muerte. Los cristianos, cuando rezamos las completas, lo puede hacer cualquiera, los consagrados lo hacemos por obligación, pero vosotros también lo podéis hacer por devoción. Cuando la antífona del Nunc Dimittis, o sea, del cántico evangélico de la noche de las completas, que es, como sabéis, la oración antes del descanso nocturno, le decimos al Señor en esa antífona: sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos. Un cristiano no puede desear morirse durmiendo para no enterarse de su muerte. Eso no es una actitud cristiana. El cristiano quiere vivir su muerte, porque la muerte es el encuentro cara a cara con el Señor. Señor, llevo 30 años sin ver a mi padre, viene dentro de un tiempo no sé cuándo, te pido no poder verlo cuando llegue. Eso es decir, yo me quiero morir durmiendo, pasar de un sueño a otro. La fe de la Iglesia no es esa. La fe de la Iglesia es: sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos. Queremos vivir nuestra muerte, queremos verla llegar, porque eso supone que queremos ver qué pasa cuando vamos a ver una obra de teatro que nos encanta. ¿Cuál es un momento ya emocionante? Cuando empieza a levantarse lentamente el telón, o se abren, en el caso que sean cortinas, lentamente. Yo no sé vosotros, pero de pequeñito una cosa más emocionante era abrirse las cortinas. Claro, en los pueblos telones no había, eso había en las capitales. Pero en los pueblos que había cortinas, y cuando hacíamos teatritos en el colegio, pues eso, vamos, te ponían a abrir las cortinas despacio y era como te ponen ahora a izar bandera, entonces hacía mejor. Ahora no sé para los izadores que lo hacen así, va la bandera que va tan, tan, tan. ¿No lo puedes hacer seguido? Una cosita un poco más estética, ¿eh? Bueno, pues eso pasaba con las cortinas, ¿no? No es una cosa que hace así, a trompicones, no. Eso es la muerte.
y no lo queremos vivir. Por eso os he leído al principio de San Cipriano, para que en el marco de ese texto se escuchen estas cosas. Por tanto, hay que saber morir como hombres, y nosotros en nuestro caso, ¿qué es? Como cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Que los cristianos, gracias a la fe y la esperanza, que son virtudes, como sabéis, teologales y por tanto que las da Dios, nosotros descubrimos otro rostro de la muerte. Entonces, ¿qué es para un cristiano abandonar el cuerpo? Pues es una situación que ciertamente es incompleta. ¿Por qué? Porque se nos parte, si ya os he dicho que somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando nuestro cuerpo tiene que abandonar el alma, o cuando nuestra alma, mejor dicho, deja su cuerpo al que pertenece y se va, ¿qué sucede? ¿Eso ontológicamente qué es? Pues que no somos completos en ese momento, desde nuestra muerte hasta la resurrección de la carne, somos, por así decirlo, seres incompletos, pero ¿qué nos dice la fe y la esperanza? Que esa muerte lo que hace es que nos lleva a la comunión íntima con Cristo. Entonces, ¿el problema está en la muerte? No. El problema está en considerar una falsedad, que esta vida es el valor supremo. Eso es falso. Esta vida no es el valor supremo. Lo más importante es la vida, no. Lo más importante es la vida eterna, no esta. Esto es un valle de lágrimas, como decimos, al rezar la salve, o es, como dice San Pablo, un destierro lejos del Señor. Estamos aquí mientras el Señor disponga. Pero nosotros se nos abre una puerta, una salida, que es el encuentro personal con el Señor. Y eso es lo que justifica el deseo místico de la muerte. Fijaos cómo, lo hemos dicho antes, al hombre por naturaleza le repugna la muerte, pero se nos olvida que nosotros por el bautismo somos seres en cierto modo sobrenaturales, o sea, participamos de la naturaleza de Dios. Por tanto, lo sobrenatural debe ser cotidiano para un cristiano. Entonces, todos nosotros tenemos una parte de místicos. Y por tanto, místicamente uno desea la muerte, ¿por qué? No porque te libera de una cárcel, no es eso, sino porque te permite el encuentro con el Señor. Si os acordáis, pues pensáis en el cántico del hermano Sol de San Francisco de Asís, o pensáis en algunos poemas de Santa Teresa de Jesús, estos llegan incluso a alabar a la muerte, a celebrar la muerte. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque abre al encuentro personal con Jesucristo, no porque sea una liberación, aunque a veces la forma de expresarlo es esa, ¿no? Por ejemplo, en verso de Santa Teresa, en que en un momento Santa Teresa dice: cuán duro es este destierro y esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. ¿Se refiere al cuerpo? No, se refiere a la vida terrenal. No se refiere al cuerpo, porque si el cuerpo fuera algo malo, o nos comportamos o hablamos como si fuera malo, primero seríamos herejes. La herejía que tocó y que participó un tiempo es San Agustín, el maniqueísmo. Todo lo corporal es malo, todo lo espiritual es bueno. Pero es que además, si el cuerpo es malo, ¿cómo explicamos la encarnación de Jesucristo? ¿Cómo puede Dios asumir en sí mismo la maldad? Eso no puede ser. Luego, no es malo el cuerpo, no es la cárcel del alma. Bien, entonces decía cómo esto que os decía de las alabanzas por la muerte, que no he cogido los textos para abreviar, ¿no? Pero esta idea de la muerte como puerta que conduce a la comunión con Cristo es algo importantísimo. Fijaos que ya en la tradición de los padres griegos esto aparece. Fijaos lo que dice San Gregorio de Nisa: si no es posible sin la resurrección que la naturaleza llegue a morir, llegue a mejor forma y estado, y si la resurrección no puede hacerse sin que preceda la muerte, conclusión, la muerte es algo bueno en cuanto que es para nosotros comienzo y camino de un cambio para mejor. Entonces, la muerte tiene un aspecto positivo para el cristiano. Ahora, ¿ese aspecto positivo es automático? No. ¿Ese aspecto positivo cuál es? El Nuevo Testamento llama ese aspecto positivo muerte en el Señor. Es decir, una muerte que lleva a la bienaventuranza. Es un modo de morir que se prepara con una vida santa. Acordaos de ese texto famoso del Apocalipsis que dice: dichosos los muertos que mueren en el Señor, porque ellos descansan, pero sus obras les siguen. Entonces, hay una doble parte, ¿no? Es dichoso pues en el Señor. ¿Por qué? Porque tus obras te siguen. Por tanto, es una muerte que es consecuencia, que corona una vida en el Señor. Entonces, esa es la forma propia de muerte del cristiano, que es la que aparece, como os digo, en el Nuevo Testamento. Se prepara con una muerte santa y entonces
una vida santa que lleva a una muerte santa, que se convierte esa muerte santa en la puerta que te abre a la vida eterna. Pero el hombre puede elegir vivir de otro modo, porque somos libres. Podemos elegir vivir de forma totalmente opuesta al Evangelio. ¿Y entonces qué sucede? Que esa forma de vida opuesta al Evangelio lleva a lo que la Escritura llama la muerte segunda, que aparece así en el Apocalipsis, ¿no? Y entonces, ¿qué es la muerte segunda? Bueno, la muerte segunda es una muerte que es fuera del Señor. Una vida fuera del Señor lleva a una muerte fuera del Señor. Acordad lo que dirá San Pablo: si tenemos una muerte como la de Cristo, tenemos una resurrección como la de Cristo. Pero podemos vivir de forma y morir de forma distinta como ha muerto Cristo. Entonces, no vendrá ahí como consecuencia una vida eterna, una vida en Cristo, que es lo que el Señor quiere para nosotros. Por tanto, podemos elegir una vida santa con todo el combate propio de la fe que nos lleva a una muerte en el Señor, o una vida opuesta al Evangelio, beligerante contra él, que nos llevará a lo que se llama la muerte segunda, ¿no? ¿Y todo eso dónde sucede? Bueno, pues todo eso sucede en nuestra vida terrena. O sea, la muerte lo que hace es apremiarnos en la vida terrena para decir: oye, atento, que en el momento que te mueres se acaba el poder merecer o desmerecer cosas, ¿eh? Ahí se acaba todo. O sea, nosotros en esta vida, cada día, nos estamos jugando nuestra vida eterna, tampoco somos conscientes. Pensamos que la vida eterna nos la jugamos cuando morimos. No, no. La jugamos en cada momento de nuestra vida. Fijaos que hay un término, un texto de San Juan, que el texto es conocido, pero hay un término o una parte que pasamos por alto. San Juan dice: quien ama su vida la pierde, y quien aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. ¿Y en qué nos reparamos? En 3 palabras: en este mundo, dice. O sea, que la vida eterna o la muerte eterna la ganamos, la sufrimos en este mundo. Porque lo que hace la muerte es sellar tu actitud vital. En el momento que te mueres ya no puedes hacer méritos ni deméritos. Después de la muerte no podemos pecar, pero tampoco podemos merecer nada de parte de Dios. Dependemos totalmente, como veremos en su momento, de la oración de los que están todavía aquí peregrinando o de los que se purifican y, por supuesto, de los que han triunfado ya, ¿no? Por eso hay que tener cuidado y hay que sentir este acicate de decir, bueno, que no podemos frivolizar la vida, que tenemos el tiempo que tenemos. Ahora lo veremos con una frase que terminaremos viendo un picoteo por lo que de la muerte dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? La persuasión está también en los santos padres. Dice San Cipriano en el siglo III, el mismo que hemos leído el Tratado sobre la Muerte, en una carta que escribe, dice: cuando se haya salido de aquí, no hay ya lugar para la penitencia, ni la satisfacción tiene ningún efecto. Aquí, se refiere a este mundo, como decía el Evangelio, aquí es donde se pierde o se conserva la vida. Aquí es donde se provee para la salvación eterna con el culto de Dios y el fruto de la fe. Y Benedicto XII, que tiene una constitución, sabéis, que hace en su momento sobre estos temas escatológicos, la Constitución Benedictus Deus, dice, pone en conexión el estado de salvación o de condenación, una salida u otra, con la situación en que el hombre se encuentra al morir. Te mueres, ya veremos en su día lo que supone el juicio particular, y una vez muerto, la muerte acaba con esa actitud nuestra de poder hacer cosas buenas o hacer cosas malas. Y eso es de un instante para otro. Y entonces vivir así no es agobiarnos, angustiarnos, es vivir en la verdad. Y por tanto es ser libres. Ser libres. Decía San Agustín, si pensáramos más en la muerte, viviríamos más, seríamos más libres. Esto es lo que representa la iconografía de tantos santos que vemos con una calavera en la mano. O esto que hacía San Juan de la Cruz, que celebraremos mañana, si Dios quiere, que cuando empieza ahí en Duruelo la fundación de la Reforma Carmelitana de los frailes, pues sabéis que una de las cosas que hacían era que bebían en calaveras, en cráneos. El cráneo es una cosa cerrada, tenía el agujero por el que entra la médula, y ahí por ese agujero bebían. Pero esta gente lo que quería tener siempre presente la idea de la muerte, ¿para qué? ¿Para vivir angustiados? No, para ser más libres, para vivir mejor, para, como decíamos al comienzo, estar siempre preparados, como decía San Gregorio Magno. Hoy día todas estas cosas las hemos perdido, pero hoy en día estamos más obsesionados que nunca con la muerte, ¿eh? Más que nunca. Y claro, lo que hacemos nos hemos buscado técnicas pues, para disfrazar, lo que decíamos otras veces, ¿no? Alejar los cementerios, maquillar los cadáveres, hacer las cosas de tal manera. Un tema de los que veremos, si Dios quiere, en la siguiente charla, ya os lo adelanto, será
si la muerte es lo que estamos diciendo, ¿qué hacemos con los muertos? ¿Cómo trata un cristiano un cuerpo? Y ahí entra el problema de la cremación o de la incineración, o como dice el padre anciano de un amigo mío, cuando se entera de que alguien incineran, dice: fulano se ha muerto, y si lo han incendiado. Pregunta, ¿y si lo han incendiado? Bueno, pues ya veremos cuál es el problema de la cremación, o qué se hace con las cenizas. Todas esas cosas están vinculadas a esto, que parece que no nos damos cuenta de lo que hay detrás de tantas cosas. La motivación es económica, pero detrás hay mucho que hurgar. Eso lo veremos en los dos temas que os digo que, si Dios mediante, trataremos en enero, que son los que se deducen de aquí. Uno es el tratamiento de los cadáveres del cuerpo, templo del Espíritu Santo, y otro es la reencarnación. Pero ya sabemos nosotros que no existe, pero hay que argumentarlo, porque en España ya son más los jóvenes que creen en la reencarnación que en la resurrección de la carne. Y tú no puedes decir eso. Tú dile a un joven que no tiene fe, dile: es que lo niega la carta a los hebreos. Y dirá: ¿quién firma la carta y quiénes son los hebreos? Tienes que saber argumentar por qué no existe la reencarnación. Es lo que nos pasa mutatis mutandi, para que veáis cuando hablamos de lo del aborto. Es que es un pecado mortal. Y uno que no es católico y no sabe nada de pecado, que le argumenta que el aborto es un pecado. San Juan Pablo II, ¿cómo llamaba siempre al pecado? Un crimen abominable. Pero no hablaba al aborto, un crimen, es un crimen, claro, por eso puede entender cualquiera. Tenemos que saber argumentar por una sociedad que no es creyente, que seguimos con el chiste, que estamos en una sociedad católica, sí. Estamos en una sociedad de bautizados, que muchos viven como paganos bautizados, que muchísima gente católica carece de una formación elemental y que no entiende lo más sencillo de nuestra fe, porque se ha ido olvidando, porque se nos machaca mucho con cosas contrarias. Bien, os decía todo esto para que, nos lo jugamos todo en esta vida. Acordaos otra vez de San Juan: en este mundo los cristianos tenemos que tomarnos la vida terrena, como esta peregrinación, como lo que es decir, un tiempo de prueba que tiene que ser seriamente valorado porque se acaba. Y con eso entramos en suerte para contaros unas cositas del catecismo y pasamos a vuestras preguntas, que yo no quiero marearos demasiado con doctrina. Vamos a algunos números del catecismo donde habla de la muerte. Fijaos: para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. En esta partida que es la muerte, el alma se separa del cuerpo, se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos. ¿Cuándo sucede la separación del alma con el cuerpo? Inmediatamente que sucede la muerte. A veces decimos estas cosas: no, es que uno se ha muerto, pero después de que está muerto pasa un tiempo, de que estamos buscando trampas. Te mueres y el alma y el cuerpo se separan. A nuestro cuerpo mortal, quien le da la vida, quien lo informa, es el alma. A nuestro cuerpo espiritual, resucitado, quien le dará la vida será no el alma, sino el espíritu. Esa es una diferencia entre el alma y el espíritu. El espíritu informa el cuerpo glorificado y el alma informa el cuerpo mortal. Pero bien, eso lo veremos en su momento. Por tanto, la partida es inmediata. En el momento de la partida, inmediatamente se separan el cuerpo y el alma y se reunirán de nuevo el día de la resurrección de la carne. El recuerdo de nuestra mortalidad, ¿para qué sirve? Sirve para hacernos pensar que no contamos con todo el tiempo del mundo. Tenemos un tiempo limitado para llevar a cabo nuestra vida. Dios conoce el límite. Nosotros, si nos suicidamos, lo podemos adelantar. Pero no haciendo eso, que no entra, por supuesto, en el plan de Dios, el tiempo es limitado. Esto, una vez más, no es para vivir en la angustia, es para vivir en la verdad y ser libres. No tenemos todo el tiempo del mundo. Solo Dios conoce el tiempo que tenemos cada uno. No podemos añadir ni un minuto al tiempo de nuestra vida, le podemos restar, pero no añadir. Entonces, esta conciencia de nuestra mortalidad nos tiene que urgir para vivir de esa manera, sin angustias, pero con una sana tensión, ¿no? El número 1008 dice: la muerte fue contraria a los designios de Dios creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. En algunos sitios encontramos, a veces en el propio catecismo, que la naturaleza propia con la que Dios crea a Adán y Eva es una naturaleza mortal, pero lo que afirma la fe de la Iglesia es que Dios les concedió la inmortalidad como consecuencia de la intimidad con Él. Por eso, cuando el hombre rompe esa intimidad, aparece la muerte, como consecuencia del pecado.
Por tanto, Adán y Eva no hubieran muerto, lo dice especialmente el Catecismo, si no hubieran pecado. Por eso os digo otra vez que es natural la repugnancia del hombre ante la muerte. ¿Por qué llega a sudar sangre Jesucristo en Getsemaní, en ese fenómeno fisiológico que se llama hematohidrosis? ¿Por qué llega a sudar sangre pidiéndole al Padre que le quite ese cáliz y que no pase por esa muerte? Porque Jesucristo no está bajo el poder del pecado. Jesucristo es el hombre que está así, como sabemos, se parecen todos los hombres en el pecado. Por tanto, para el hombre que Dios ha pensado antes del pecado, la muerte es una negación absoluta del propio ser. Y eso es lo que lleva a esa angustia a Jesucristo, que nos tiene que hacer comprender nuestras angustias frente a la muerte. Las nuestras están en cierto modo más justificadas porque somos pecadores. Pero en su caso, imaginaos, ¿no? O sea, si nuestra angustia a la muerte es natural, imaginaos en una persona que no está bajo el poder del pecado. Que lo nuestro al final, como dice el buen ladrón en la cruz, no, lo nuestro es justo, porque es consecuencia de lo que hemos hecho. Pero lo de imaginaos lo que eso supone. Es decir, yo que no tengo pecado y no debo morir porque no tengo la causa del pecado, resulta que cargo con el pecado de toda la humanidad, cuya consecuencia es la muerte. Con lo cual, por eso hay un juego ahí se va viviendo en la Escritura, de los años que va viviendo la gente, y cuando se nos cuentan los años que va viviendo la gente, pues 900 Matusalén, 100 y pico Moisés, no sé cuántos Abraham, y Jesucristo, pues si empieza con unos 30, sabemos que después de empezar fueron 3. Por tanto, unos 33, que siempre ponemos 33 como fecha segura, pero eso es una mala lectura una vez más de leerle apresuradamente el Evangelio. San Lucas dice que cuando empieza la vida pública tiene unos 30, no dice que tiene 30, dice unos 30. Sí sabemos que la vida pública dura 3 años, por tanto, no pasa nada, tiene 33, pero que no es un dogma de fe. Es decir, murió con unos 30 más 3. Unos 30 pueden ser 28, pueden ser 34, da igual, eso nos da igual, pero para que veáis, lo pongo como ejemplo típico de cómo leemos apresuradamente el Evangelio, más de memoria que de la letra que hay. Bien, y luego una cosa importantísima, el 1009 del Catecismo dice, la muerte fue transformada por Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte, propia de la condición humana, después del pecado, pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la muerte de maldición en bendición. Lo decimos en el prefacio de la plegaria segunda. Muriendo destruyó nuestra muerte. No dando charlas sobre la muerte, no poniendo un PowerPoint sobre la muerte. No, muriendo. Gráficamente lo que se ve que es que Jesucristo se lleva la muerte a la tumba. Parece que la muerte se lo lleva a él. No. Él se lleva la muerte a la tumba y en la tumba la destruye. De ahí la importancia del Sábado Santo. La destrucción de la muerte no es en la cruz, es en el sepulcro. Porque a Jesucristo de la cruz lo bajan. Lo bajan porque está muerto. Jesucristo en la cruz no vence a la muerte. Ahora, en la tumba lo meten muerto y sale por su propio pie. Donde destruye a la muerte es en el sepulcro. Y nosotros seguimos sin contemplar la sepultura de Cristo. Hasta en el lenguaje normal de la Iglesia, habitual. Jesucristo muerto y resucitado. No. Jesucristo muerto, sepultado y resucitado. Porque Jesucristo, una vez que asume la muerte humana, la asume hasta las últimas consecuencias. Y eso conlleva la soledad de la muerte. Y la soledad de la muerte donde se experimenta en el sepulcro. Los que hemos tenido muertos en casa, muertos normales, me refiero cuando no existía esa cosa de los tanatorios, los que hemos vivido velatorios en las casas de nuestro pueblo, sabemos que el momento más duro es la vuelta del cementerio. Porque mientras tenemos el cadáver, tenemos algo. En las casas podíamos besar a nuestros muertos, los podíamos tocar. Hoy ya en los escaparates del tanatorio es imposible, pero podíamos hacer eso. Pero cuando volvías del cementerio, ya no había ni cadáver. Y encima, acordaos cómo estaban las casas para poder coger a los vecinos, sillas de todos los vecinos, camas desarmadas, había que hacer sitio, había que hacer espacios. La muerte era un acontecimiento mucho más vital que ahora. Ahora, al buscar la asepsia, la muerte es mucho más insoportable que antes. El esquema es
el escaparate del tanatorio, ¿no? Decía una señora de muchos años, murió ya muy mayor, pero le decía a su hija, le decía, nena, cuando me muera, ¿qué vais a hacer conmigo? Y decía a su hija, mamá, pues enterrarte. Y preguntaba ella, ¿y dónde me vais a velar? Y decía la hija, pues en casa. Y dice, por eso. Porque a ver si, ya llevaba sin salir, porque a ver si llevo 40 años sin salir de casa y cuando me muera me vais a meter el escaparate ese que dice la gente. ¿No les cuenta? Claro, es otra concepción de la muerte. La que tenemos nosotros es infinitamente peor que la de nuestros mayores. Y es porque yo me acuerdo que, bueno, hoy día la obsesión, se muere el abuelo y el nieto no ve al abuelo muerto. Si no es que lleves al niño a hacer una excursión por los sanatorios a ver muertos, no. Pero es que es su abuelo. Fijaos, yo me acuerdo cuando, uno de los destinos, yo con los que se iban a ser confirmados, solía hablar con ellos uno por uno, antes de la confirmación. Estoy hablando de adolescentes. Y me acuerdo, hay una cosa que siempre les preguntaba en la conversación particular, y era, ¿cuál ha sido el mayor sufrimiento de tu vida? Hubo uno que al preguntar se echó a llorar y me dijo, que no me dejaron ver a mi abuelo muerto. Que mi abuelo, según se murió mi abuelo, me encerraron en mi casa y no me dejaron salir hasta después del entierro. El mayor sufrimiento de su vida. Ahora, todos estos que no quieren que el nieto vea al abuelo muerto, hacen Halloween todos los años. Y lo ponen a ver películas de zombies y le compran el maquillaje. Que todo eso es demoníaco. Porque en el fondo, ¿qué es? Hace una visión de la muerte que no es la nuestra. Por tanto, os decía lo de la muerte transformada por Cristo. Termino con el catecismo y vamos a vuestras preguntas si las hay. Novedad esencial. Por el bautismo el cristiano está ya sacramentalmente muerto con Cristo. Esto es otra cosa fundamental. Pero no nos damos cuenta de que, según la Escritura, el bautismo nos une a la muerte de Cristo, a la sepultura y a la resurrección. ¿Por qué tenemos miedo a una cosa que ya es una realidad en nosotros? Esto no nos damos cuenta. Por eso lo de las 3 infusiones que tienen que echarnos de agua, las 3 veces echarnos agua, meternos en agua 3 veces. Y si son 1 o 2 no vale el bautismo. Eso afecta a la validez. ¿Por qué? Porque nos une el bautismo a la muerte, primera infusión, sepultura, segunda, y resurrección, tercera de Cristo. O sea, aquí todos los que estamos bautizados. Todos estamos ya muertos, sepultados y resucitados con Cristo. ¿Qué pasa? Que eso se va a ir viendo. Yo me muero, pues ya se ve, no que me muero con 60 o con 80, sino que ya estaba muerto desde que me bautizaron. Yo ya estaba unido a la muerte de Cristo. Y luego un día me enterrarán. Pues ya estaba unido a la sepultura de Cristo. Y el día que Dios conoce resucitará mi cuerpo porque estoy unido a la resurrección de Cristo. Eso dice el catecismo, que es una novedad esencial, que la pensamos pocas veces, ¿no? Bien, y luego hay otros textos que no os cito. Para terminar, hemos empezado con el Tratado de San Cipriano sobre la muerte y terminamos con un poema más moderno. Supongo que conoceréis todos, os suena todavía, sobre todo aquí en Castilla, a José Luis Martín Descalzo, ¿no? Aquel sacerdote, era de un pueblo de Toledo, pero estaba en la diócesis de Valladolid. Y bueno, sabéis que él a mí me impresionó mucho esto porque él escribió al final de su vida un libro de poemas que se llamaba El Testamento del Pájaro Solitario. Sabéis que él tenía una enfermedad de corazón heredada de su madre y el libro es impresionante. Y a mí me impresionó especialmente porque, pues bueno, yo lo compré, me gustaba cómo escribía este hombre, tiene eso que conocéis todos, unas razones para la esperanza, razones para famosos, ya luego se coleccionaron todas en un libro gordote, tiene también una vida de Jesucristo, tiene cosas muy interesantes. Y este hombre escribió ese libro, publicó, yo lo vi en la librería, mira, lo leí y resulta que lo leí, bueno, uno más de él, pero resulta que se murió al cabo de una semana o así de haber leído el libro, me impresionó un poco, ¿no? Era como haber leído su testamento. Pues bien, en ese testamento del pájaro solitario tiene estos preciosos versos. Y entonces vio la luz que entraba por todas las ventanas de su vida. Vio que el dolor precipitó la huida y entendió que la muerte ya no estaba. Morir solo es morir, morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva, es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Acabar de llorar y de hacer preguntas, ver al amor sin enigmas ni espejos, descansar de vivir en la ternura, tener la paz, la luz, la casa juntas y hallar, dejando los dolores lejos, la noche luz
tras tanta noche oscura. Versos preciosos.